Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este video y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. La persona dentro de la villana. Capítulo extra 6. La persona que se convirtió en la villana. Suave. Como si me hubieran levantado suavemente de la sensación de estar envuelta en algo cálido. Como si me hubiera levantado de una cama de invierno cálida y acogedora y hubiera sentido el aire fresco de la mañana. Mi conciencia se fue aclarando poco a poco con un ligero escalofrío. Sentía como si hubiera dormido durante mucho tiempo. Cuando me di cuenta, estaba de pie en un campo de flores. Antes de que pudiera preguntarme dónde estaba, mis ojos se fijaron en una belleza tan hermosa como una diosa que estaba frente a mí. ¿Será la primera vez que nos conocemos? Es la primera vez que nos vemos y que hablamos. Emi, soy yo. Remilia, la Remilia que solía ser la villana en la que tú estabas. Cabello rubio esponjoso, como si el oro se hubiera derretido y hilado, y ojos de un azul cielo intenso y claro. El rostro que recordaba haber visto muchas veces en el espejo existía ahora frente a mí. No, se había convertido en una mujer adulta más hermosa de lo que recordaba. Y se veía 100 veces más hermosa que el rostro algo distraído que tenía cuando yo estaba dentro de ella. Remilia Tan. Sí, soy la Remilia a la que protegiste. Emi, ¿cuánto recuerdas? ¿Tienes recuerdos de haber estado dentro de mí y de haber vivido como Remilia? Sí, en el baile, el príncipe Will rompió nuestro compromiso, nadie me creyó cuando dije que no había hecho nada, y Claude, David y Stephen, todos. Así es, parece que tu conciencia se interrumpió ahí. Emi, escúchame con calma. Han pasado 15 años desde que te desmayaste por el shock esa noche y yo salí a la luz. 15 años. Hay muchas cosas que podría señalar, como que 15 años es demasiado tiempo para desmayarse por el shock, o que Remilia Tan se ve joven y no parece tener más de 20 años a pesar de que han pasado 15 años, pero lo dejaré de lado por ahora. ¿Por qué me desperté ahora, después de 15 años? Y además, saliendo de Remilia Tan. Si hubiera podido salir, me hubiera gustado devolverle su cuerpo mucho antes, no es que no lo piense. Por cierto, ¿qué me pasa ahora? Remilia Tan está frente a mí. ¿Por qué pones esa cara de disculpa? Yo estaba muy feliz y contenta de que Emi estuviera conmigo y de verla vivir feliz. Emi me salvó, y gracias a que Emi me salvó, soy quien soy ahora. Yo. Sí. Mientras estuve dentro de Emi, que estaba en la superficie. Pude ver los recuerdos de Emi y entender lo que Emi pensaba. Emi me amaba y deseaba mi felicidad. Por eso, no me sentí sola en absoluto. Oh, cielos. Ver mis recuerdos, eso es. Todo lo que dije en mi vida anterior como Remilia Tan es tan linda, la quiero. Fue visto. Sabía todo sobre cómo amaba tanto a Remilia Tan, y cómo quería hacerla feliz porque en la historia original tenía un final triste, y cómo compraba doujinshis un poco adultos donde Remilia Tan era amada por todos. ¡Ay, me muero de vergüenza! Que alguien borre mis recuerdos. Por favor, borren el hecho de que existieron esos recuerdos vergonzosos. Que una diosa como ella sepa todo sobre mis cosas, mis esto y aquello, y todas esas cosas que no puedo contar a nadie, es demasiado. Por favor, se lo ruego, haré lo que sea. Sé que Emi quería hacerme feliz, incluso antes de reencarnar en mi cuerpo. Me hizo muy feliz ese sentimiento de Emi, porque ni siquiera mi propia madre me había amado tanto. Remilia Ta. Remilia San. No, me entristecería que me llamaras tan formalmente ahora. Quiero que me llames como siempre. De acuerdo, Remilia Tan. Estaba tan confundida al ver a la diosa al despertar que intenté corregir en secreto el Remilia Tan, que había dicho sin querer, como la había llamado hasta ahora, pero no pude. Me da un poco de vergüenza, pero si Remilia Tan lo desea, no me importa. Ciertamente, como puedes ver, me gustaba Remilia Tan. Aunque había muy pocos productos de ella porque era un personaje rival en un juego otome, los compré todos, y si aparecía en una ilustración grupal, era una bendición, y cuando los conseguía, me postraba en agradecimiento. De hecho,
Incluso intenté escribir una novela un poco yuri donde Remilia Sama era salvada por la doncella estelar. ¿Quizás también leyó eso? Ay. Bueno, en fin. Que mi sentimiento de fan de amo a Remilia Tan y quiero hacer feliz a Remilia Tan fuera mayor que el amor que recibí de mi propia madre. En el fanbox se decía casualmente que no había amor en la familia de Remilia Tan, pero debió haber sentido mucha soledad cuando era niña. Cuando me convertí en Remilia Tan, tenía unos 5 años, y pensar en eso me hace querer llorar. No sé por qué Emi entró en mi cuerpo, ni por qué no pude salir hasta que Emi perdió el conocimiento, pero estoy segura de que fue el destino. Dios me hizo un regalo a mí, que estaba destinada a ser una villana que pasaría mi vida sola y triste, y que intentaría destruir el mundo. Remilia Tan. ¿No te molestó que yo te quitara el cuerpo? No, en absoluto. En ese momento, mi felicidad era ver a Emi, que me amaba, vivir feliz. Y ahora también soy feliz, tanto como cuando Emi estaba conmigo. Es gracias a Emi, que me enseñó la felicidad. ¿No es su corazón demasiado hermoso? Esa sonrisa rebosa demasiada benevolencia. Si no supiera que es Remilia Tan, la vería como una diosa o una santa. Ah, qué bien. Remilia Tan se hizo feliz. Pudo ser feliz. ¡Qué bien! La chica que estaba dentro de mí, a quien deseé felicidad muchas veces a través de la pantalla del juego, pero a quien no pude hacer nada por ella, sin darme cuenta, sonreía incluso en su forma de juego. Después de todo, Remilia Tan solo estaba sola, ¿verdad? Aunque se equivocó en el juego, estoy segura de que la verdadera Remilia Tan era una persona tan cariñosa y amable como yo pensaba. Ah, sí. Remilia Tan, ¿qué pasó con este mundo? La miasma que empezaba a desbordarse, los dioses malignos. Jeje, es muy propio de Emi preocuparse por este mundo antes que por sí misma. No, es que, sinceramente, confiar el destino del mundo a esa chica Pina ¿no es un poco imposible? No niego que hay un resentimiento personal porque me hicieron eso por una falsa acusación. No te preocupes. Los conocimientos de Emi me lo enseñaron todo, así que los demonios también fueron salvados de la locura, y la diosa de la purificación fue rescatada del cielo, y el dios maligno volvió a su forma original. Ya no hay nadie sufriendo por la miasma. ¡Qué bien! Además, la señorita Pina también fue expuesta por sus mentiras y fue acusada de un crimen. Crimen. Mintió, fabricó un crimen, mintió a la familia real y difamó a la prometida del entonces príncipe heredero, así que no podía quedar impune. Así es, en general, las penas eran más severas aquí que en mi vida anterior. En este país, si robas algo, te golpean con un palo como castigo. En este país de tipo feudal, engañar a la familia real normalmente sería castigado con la muerte. Yo, que no había perdido mi sentido anterior, nunca me acostumbré del todo a eso. Sin embargo, al escuchar los detalles, me sentí aliviada al saber que no había planes de que le hicieran cosas terribles o la ejecutaran, solo que estaba confinada y no podía salir. Parece que Remilia Tan, quien salvó este mundo en lugar de la doncella estelar, usó su posición para pedir una reducción de la pena. Realmente es una diosa. A pesar de que ella misma fue herida, el corazón de mi favorita es demasiado puro, es increíble. Y el príncipe Will y los demás también, al parecer, fueron reprendidos por su majestad por no haber descubierto la verdad en ese momento y perdieron sus posiciones como príncipe heredero y sus asistentes. ¡Qué bien! Emi. ¡Qué bien! No lo hicieron porque me odiaran o porque fuera un estorbo, solo fueron engañados, ¡qué bien! Remilia Tan me abrazó fuerte y me acarició la cabeza mientras yo lloraba a lágrima viva. Me susurró suavemente, debió ser difícil, y me acarició de tal manera que mis conductos lacrimales se rompieron y no pude parar de llorar. Sinceramente, me había encariñado mucho con Will mientras pasábamos tiempo juntos, y me entristecía y dolía que Claude, a quien consideraba como un hermano pequeño, y mis amigos de la infancia no me hubieran creído, pero por un momento, tuve miedo de que Will y los demás hubieran tramado algo porque yo era un estorbo para que él y Pina estuvieran juntos. Pero no fue así, el hecho de que no fuera así, me hizo sentir bien. Cuando finalmente me recuperé, Remilia Tan también me habló de sí misma. Me dijo que había conquistado todas las mazmorras del mundo sola,
había reunido los objetos necesarios para la historia, y finalmente había purificado al dios maligno junto con Ángel, y que después de eso se habían acercado gradualmente y se habían casado. Remilia Tan, que hablaba de ese proceso con timidez, era tan divina que sin querer apreté los puños y le pregunté, ¿y entonces? Y entonces, instándola a continuar. Me dijo que ahora tienen un hijo de 5 años. El color de su cabello y sus ojos son los del rey demonio, pero su apariencia es idéntica a la de Remilia Tan. ¿Qué es eso? Es un sota absolutamente hermoso y crecerá hasta convertirse en un joven hermoso y seductor. Ah. Gracias por dejar los genes de mi Baíes para la posteridad. Parece que la apariencia de Remilia Tan no coincide en absoluto con su edad real por esa razón. Parece que está en un estado similar a la inmortalidad para pasar tiempo con la persona que ama. La persona que ama es el rey demonio, ¿verdad? ¿No es demasiado tímida al decirlo, lo que la hace increíblemente linda? Una vez que confirmé que Remilia Tan estaba feliz, me sentí aliviada y la fuerza abandonó mi cuerpo. Probablemente, si hubiera sido un fantasma real, me habría ido al cielo en ese momento. Emi, ¿qué quieres hacer? Para preguntarte eso, hoy le pedí prestado este lugar al Rey Espíritu, y él despertó el alma de Emi que estaba encerrada dentro de mí. Al parecer, este lugar se llama el mundo de los espíritus. Las esferas de luz que se ven alrededor son espíritus, una por una. Además, si miro de cerca, de mi cuerpo pálido y translúcido, parecido a un fantasma que a menudo veo en los juegos, un hilo blanco se extiende desde la zona del esternón, y el otro extremo está enterrado en el valle de los enormes pechos de Remilia Tan. Probablemente están conectados por los esternones, cerca del corazón. El lado de Remilia Tan no se ve por los pechos. Ha crecido de una manera más escandalosa que cuando tenía 10 años. Al mirar hacia abajo, mi yo que al principio solo podía reconocer como una luz tenue, ahora tenía un cuerpo y extremidades como cuando estaba viva. No los de Remilia Tan, sino los míos, por supuesto. Era Emi, a quien reconocía como yo, probablemente con la misma ropa de siempre, sin nada especial, como cuando morí. Aunque ya han pasado más de 10 años, incluso sin contar el tiempo en que estuve inconsciente, así que es un recuerdo vago. Emi, ¿quieres reencarnar? ¿O quieres seguir viviendo como un ser espiritual? Esa era la opción que Remilia Tan me había preparado, preocupada por mí. Así como está, significaba mantener todos los recuerdos, que yo siguiera siendo yo, pero que solo cambiara mi existencia. Si reencarnaba, perdería todos mis recuerdos. Al igual que cuando entré en el cuerpo de Remilia Tan, si no era un cuerpo que ya hubiera crecido hasta cierto punto y cuyo cerebro estuviera desarrollado, los recuerdos se perderían inevitablemente. Pero, yo tampoco quería apoderarme intencionalmente del cuerpo de alguien, así que desde que escuché eso, no tuve la intención de reencarnar de nuevo manteniendo mis recuerdos. Remilia Tan tampoco parecía pensar que yo elegiría eso, y solo lo mencionó como una explicación. Además, me dijo que intentaría investigar si podía regresar a mi mundo original, pero incluso si el tiempo hubiera pasado igual, 25 años, ya no tendría un lugar al que regresar. Rechacé eso. Si no quería ser un ser espiritual y quería un cuerpo, también podía habitar un golem parecido a una muñeca, pero cuando escuché que los recuerdos no se perderían, no quise elegir eso y no sabía qué hacer. Así que decidí hablarle de mis verdaderos sentimientos y pedirle consejo. No quiero desaparecer así. Todavía quiero estar con Remilia Tan. Pero, el hecho de que Wilsama y Claude no me creyeran, y que me culparan de mentirosa de esa manera, también es muy doloroso recordar los momentos felices que pasé con todos, quiero olvidarlo. Remilia Tan, ¿qué debo hacer? Así que... Emi, quieres olvidar las cosas desagradables, pero quieres quedarte conmigo, ¿verdad? Es demasiado pedir. No. Me alegra. Yo también, de alguna manera sentía que podría pasar. Y pensaba que sería maravilloso si así fuera. Oye, Emi. ¿No quieres ser mi hija? La de Remilia Tan. Sí. Si Emi hubiera estado en mí desde el principio, no sería un robo de cuerpo. Y en el recipiente de un bebé subdesarrollado al habitarlo, la mayoría de los recuerdos del alma se perderían, así que los recuerdos dolorosos de Emi también se olvidarían. ¿Está bien? Eso es.
espero que Emi elija esto. ¿No te dije que tengo un hijo? Ese niño es la reencarnación de la doncella estelar original. Le robaron el cuerpo a la actual Pina y fue protegida en este mundo de los espíritus. Ella también tuvo muchas experiencias desagradables y quería olvidar, pero tenía miedo de reencarnar. Cuando fui a buscarla, me dijo que no le importaría ser mi hija, y olvidó todos sus recuerdos de ser la doncella estelar y ahora vive como un niño normal. Aunque su comida favorita, las manzanas, no ha cambiado. Ah, claro. En el libro de configuración, decía que la doncella estelar no tuvo una vida feliz desde su nacimiento ni en su crianza. Es una historia común para los protagonistas de los juegos, así que no le había prestado mucha atención en mi vida anterior. No sé cuándo cambió, pero si después de eso, como Remilia Tan que estaba dentro de mí, tuvo que verlo todo desde el cuerpo de Pina, debe haber sido muy estresante. Creo que fue más doloroso que para mí. Si ella también se convirtió en hija de Remilia Tan, entonces su felicidad está asegurada y eso es bueno. Por supuesto, el protagonista se identificaba y disfrutaba como si fuera su propio alter ego, y también le gustaba la doncella estelar. Remilia Tan, pensar en el alma original de la doncella estelar y salvarla es realmente de diosa. A mí no se me ocurrió en absoluto. Ciertamente, ahora pienso, que bien que Remilia Tan se dio cuenta, una jugada súper brillante, como era de esperar de Remilia Tan. Es como un sueño poder volver a ser una familia con Emi, quien salvó mi corazón cuando era joven. Remilia Tan fue salvada por Emi, así que ahora quiero ser feliz contigo. Está mal. Eso. ¿Cómo podría rechazarlo cuando mi Baíes, que ha crecido tan hermosamente, me pregunta, está mal? Olvidar todas las cosas desagradables, mi existencia no desaparece y en la próxima vida reencarnar como la hija de esta mamá tan hermosa y amable es demasiado bueno, me da miedo. Es como si la felicidad estuviera garantizada. Me siento un poco mal por ser tan feliz. Emi, ¿quieres ser una niña la próxima vez? ¿O prefieres un niño? Yo, quiero volver a ser una niña, creo. Así es. Entonces, como la madre de Emi, quiero cocinar contigo. Al escuchar esas palabras, me di cuenta de que también olvidaría a mi madre, a mi padre y a mi hermana. Esa realización me entristeció. Quizás Remilia Tan notó mi expresión de preocupación. Por alguna razón, como si pudiera leer mi mente, me sonrió y dijo, haré lo posible para que puedas recordar a tu familia anterior, Emi. Está bien. Está bien, porque yo recordaré todo lo que Emi me amó en este mundo y todo lo que se esforzó por mí. Así que duerme tranquila, mi querida niña. Me abrazó y me susurró con una voz dulce. Ellos debieron darse cuenta de que lo había aceptado de todo corazón, los espíritus que volaban a mi alrededor me tocaron la mejilla y el hombro como si me bendijeran, y cada vez mi cuerpo se encogía y se disolvía en la base del hilo que me conectaba. Ah, sí. La cálida sensación que me había envuelto todo el tiempo. Este era el lugar que me había protegido mientras dormía. Me entregué a todo con tranquilidad. Seguramente no olvidaré esta alegría de haber recibido tanto amor, que brotaba de mi pecho. Desde más allá de la cálida sensación que me envolvía, alguien me acarició con cariño. ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría! Por fin puedo pasar tiempo con Emi de nuevo. Esta vez, estaremos juntas para siempre.